Ya bueno, chicos. En este caso, lo que vamos a hacer primero vamos a empezar ahondando acerca de lo que es un poco la composición del riñón. En este caso, lo que más nos importa es el corpúsculo renal, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de la fisiología, ¿no? Sobre todo del proceso de filtración, que es lo que más nos importa para estos dos síndromes que vamos a ver el día de hoy. Ya, ahora, en relación a la fisiología renal, nosotros sabemos que tenemos nuestra unidad, ¿no? Nuestra unidad funcional del riñón es la nefrona. Y la nefrona está tanto compuesta por el corpúsculo. A ver, un momentito, quiero anotar. A ver si. Tanto por el corpúsculo renal como por los túbulos renales. No puedo decir. Ya. Tanto el corpúsculo renal como los túbulos renales. El corpúsculo renal es lo que nos va a importar para esta clase, ¿ok? Y en esta imagen de acá, que es el borón, les recomiendo mucho leer el borón para repasar fisiología. Bueno, es un poco compleja, ¿no? Así que vamos a empezar primero con este grafiquito de acá, que es un poco más breve. Bueno, para esto lo que nos importa es el corpúsculo renal. Como ya les había mencionado, este corpúsculo va a estar conformado tanto por los capilares glomerulares, que ustedes saben ya tiene una particularidad, ¿verdad? Que son estas fenestraciones. Y justamente los capilares glomerulares van a tener un endotelio, ¿no? En este caso, nuestro endotelio. También vamos a tener lo que es las células mesangiales, que pueden ser tanto intraglomerulares, es decir, que le van a dar estructura al glomérulo, a los capilares, como extraglomerulares, que en este caso el mensajio extraglomerular es el de acá, y va a ser externo. Y en sí, este le va a dar soporte, pero a la cápsula de Bowman. Y ahora vamos a pasar a hablar de la siguiente estructura, que es justamente la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman tiene dos capas, una capa parietal y una capa visceral. ¿Ok? La capa parietal justamente está compuesta de estas células epiteliales planas. Y la capa visceral van a ser los famosos podocitos. Los podocitos, ¿qué van a ser? Van a ser células especializadas que van a tener prolongaciones citoplasmáticas a las que vamos a conocer como los famosos pedicelos, ¿verdad? Y estos pedicelos, a su vez, van a formar interdigitaciones. Vamos a verlo más acá, en esta imagen de aquí. Aquí podemos ver justamente lo que son nuestros pedicelos, que van a formar como una especie de patitas, ¿no? Y a su vez, entre cada interdigitación, vamos a tener una hendidura diafragmática, que a su vez también va a tener una composición, que va a servir para regular justamente el paso de moléculas muy grandes o también acorde a su carga, ¿no? Si tienen carga negativa no los va a permitir pasar. Y aquí vamos a aperturar el siguiente tema, que es la barrera de filtración. Nuestro glomérulo, ustedes saben que es el que inicia el proceso de, pues en este caso, de la formación de la orina, que es la filtración de la sangre. La sangre, en este caso, llega por nuestra arteriola aferente y va a pasar justamente a nuestros capilares glomerulares. Pero no es que este directamente pase ya a la cápsula de Bowman. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una cierta barrera que evita que pasen células, proteínas y, bueno, células y proteínas principalmente, ¿ok? Pero esta tiene un proceso bastante complejo, ¿ok? Porque la barrera es bastante extensa. En este caso, nuestra barrera de filtración está compuesta por un glucocálix endotelial, que básicamente va a ser una sustancia que va a recubrir la superficie de las células endoteliales. Tiene glucosaminoglucanos, como el heparansulfato, que justamente tienen carga negativa. Y recordemos, negativo con negativo se repelen, es decir, que no deja ingresar, por ejemplo, macromoléculas como proteínas que están cargadas negativamente. ¿Y cuál es el ejemplo de la proteína más importante en este caso? Es la albúmina, ¿verdad? Bueno, seguido de esto también tenemos justamente nuestro endotelio capilar. Nuestro endotelio capilar ya sabemos que tiene fenestraciones, ¿no? Que son estos poritos que van a permitir el paso de ciertas, tanto solutos como de agua, pero va a impedir, por ejemplo, la filtración de células sanguíneas. Lo que sí tienen que recordar del endotelio es que su poro o la fenestración va a tener aproximadamente un diámetro de 70 nanómetros, ¿ok? O sea, tal vez sí puede hacer que por ahí deje pasar alguna proteína,
Pero eso no va a ser relevante porque tenemos otras dos barreras adicionales, que vendría a ser la membrana basal glomerular, ¿ok? Y esta membrana basal glomerular, ¿cómo evita el paso de, por ejemplo, las proteínas? Que nosotros no queremos que se filtren las proteínas. Bueno, primero tenemos que hablar de su conformación, ¿ok? Lo voy a colocar por acá. La membrana basal glomerular tiene tres capas, probablemente lo hayan visto en esto. Una es la lámina rara interna, luego la lámina rara externa y la lámina densa, ¿ok? Por ejemplo, la lámina rara interna es una capa que está al lado del endotelio y es rica en proteoglucanos. La lámina densa es la capa que se va a encontrar justamente al centro y va a ser muy rica en colágeno tipo 4, me parece. Y esta en sí es muy importante porque, por ejemplo, puede ver que en alguna patología que veamos más adelante, haya una reacción que justamente ataca este componente que es el colágeno tipo 4, que pertenece a la membrana basal glomerular y pues genera un daño a nivel de esta membrana y por ende la barrera de filtración se dañe y justamente desencadenando uno de los síndromes que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, finalmente la lámina rara externa, que básicamente va a ser la capa que está al lado de los podocitos y también va a ser rica en proteoglicanos, ¿ok? En este caso, esta barrera, que es la membrana basal glomerular, actúa tanto como barrera física como barrera pues, electrostática, por decirlo así, porque impide, perdón, el paso de lo que son moléculas muy grandes y también aquellas que están cargadas de forma negativa, es decir, que tienen una carga aniónica, ¿ok? Y finalmente, ¿cuál es la última barrera que nosotros tenemos? Son los procesos pediculares del podocito o bueno, en sí, los podocitos, ¿no? Que justamente, como ya les había mencionado, es la capa visceral de la cápsula de Bowman. Y esta cápsula de Bowman, perdón, estos podocitos van a ser una red de procesos pediculares que se van a interdigitar y van a dejar espacios que, como ya lo hemos visto acá, van a ser estos diafragmas, ¿verdad? Y estos diafragmas también tienen ciertos componentes, como por ejemplo vendría a ser la nefrina, aquí lo puse aquí, la nefrina, NET PH1, que forman como una especie de cremallera, o sea que se abre en caso de que sí sea permeable a algún tipo de soluto o bueno, al agua, ¿no? Y también la podocina, que justamente está formando parte de lo que es el proceso de la señalización celular para justamente la síntesis de este diafragma, ¿no? Y también estos son targets muy importantes porque hay enfermedades en las que va a haber una reacción contra estos componentes de la hendidura diafragmática de nuestros podocitos, ¿no? Y también recordemos, los podocitos también están recubiertos de glucocálix que van a tener una carga negativa, lo que justamente evita el paso de proteínas. Así que, ¿qué nos quedamos de lección? Nosotros tenemos barreras de filtración. Primero tenemos el glucocálix, seguido de el endotelio fenestrado. Luego tenemos a nuestra famosa membrana basal glomerular y a nuestros podocitos. Estos conforman la barrera de filtración y son los que van a tener una permeabilidad selectiva, esa es la palabra clave, tanto a solutos como a agua, porque no va a dejar pasar cualquier cosa. Y esto va a ser bajo dos criterios, acorde al tamaño y acorde a la carga, ¿no? O sea, si es muy grande, por ejemplo, una proteína o una célula no lo va a dejar pasar, pero la carga también va a ser un rol muy importante que van a desempeñar esta barrera de filtración. Si es que este soluto que quiere pasar, esta proteína, esta macromolécula que quiere pasar, tiene una carga negativa, tampoco lo va a hacer, no lo va a dejar pasar. Bueno, hasta ahí creo que está bastante claro, a no ser que tengan una duda. Por favor, ¿todo bien hasta ahí? Solo es un pequeño recuento de la fisión. ¿Sí? Ok, continuemos. A ver, fíjense. Ya, ahora sí. Con este breve recuento ya de lo que es la fisiología, vamos a pasar ya a lo que son los síndromes. Vamos a pasar primero a lo que es el síndrome nefrótico.
Bueno, hay que tener en claro algo. El síndrome nefrótico en sí no es una enfermedad, sino que es un conjunto de signos y síntomas que pues van a describir alguna alteración en la permeabilidad. Como les dije, esa es la palabra clave, la permeabilidad. Va a haber un aumento en la permeabilidad de la barrera de filtración glomerular. Ojo, que esto es muy importante para diferenciarlo del síndrome nefrítico. No hay inflamación, ¿ok? O sea, tenemos que pensar en causas que involucren un aumento de la permeabilidad de la barrera, es decir, algo que dañe la barrera, pero sin que desencadene inflamación. Y bueno, la verdad es que sí se puede, con este razonamiento ya podemos más o menos sacar cuáles son las posibles causas. Bueno, primero debemos saber que las causas van a ser tanto primarias como secundarias. Las primarias justamente van a ser estas tres que van a ser las más importantes: la enfermedad de cambios ni mínimos, que justamente va a ser una patología que se va a encontrar justamente en la población pediátrica y va a ser de una resolución espontánea. También la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esta va a predominar justamente en las personas afrodescendientes. Y la nefropatía membranosa, que va a ser la más frecuente y de la que vamos a hablar el día de hoy. La patogenia justamente la hemos enfocado a esta última. Pero ahora también no hay que dejar de lado las causas secundarias, porque una de estas también va a ser muy frecuente, que en este caso sería la diabetes mellitus. Tipo 2 es una forma en la cual se puede desencadenar una nefropatía diabética. También puede ser a causa de neoplasias, infecciones, por ejemplo, la del VIH es muy importante, trastornos hereditarios, incluso fármacos, ¿no? Por ejemplo, los AINES y la penicililamina. Ok, ahora pasamos a la epidemiología. Acá les he puesto los datos que son más claves y que tal vez en sus exámenes les pueden venir. Uno es justamente lo que les mencionaba, que la enfermedad de cambios mínimos es más común en la población pediátrica y niños. La glomerulosclerosis focal segmentaria predomina en adultos negros o afrodescendientes y la nefropatía membranosa es la más frecuente en adultos blancos. A nivel mundial, aún sigue predominando la que es la nefropatía membranosa, pero cada vez está aumentando más lo que es la incidencia de lo que es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Pero aún quedémonos con que la nefropatía membranosa es la más frecuente, ¿ok? Ahora, la clínica es la que ustedes más deben saber asociar y deben entender por qué sucede. Uno, la clínica del síndrome nefrótico se caracteriza, uno, por una proteinuria marcada. Y este incluso tiene un rango, que es mayor a 3,5 gramos por cada 24 horas. ¿Ok? Esto es una característica que le permite diferenciar bastante de lo que es el síndrome nefrítico, porque en el síndrome nefrítico también puede haber una proteinuria, solo que esta no es tan marcada como la del síndrome nefrótico, ¿ok? Ahora, justamente como estamos perdiendo proteínas por la orina, por este ultrafiltrado, también recordemos que de las proteínas que se encuentran a nivel de la sangre, la que predomina en un 80% va a ser la albúmina. De modo que si es que ésta se está pues excretando mediante la orina, va a haber menos cantidad en sangre. Por eso también hay una hipoalbuminemia, eh, y esta va a ser menor a 3,5 gramos por decilitro. ¿Ok? Recordemos que no es lo mismo. Uno es lo que se está perdiendo en proteínas y el otro es la concentración de albúmina a nivel sérico, ¿ok? A nivel de la sangre. Ahora, también se desencadena edema. Y el edema, pues, tiene dos mecanismos, dos teorías fisiopatológicas que se plantean, ¿ok? Que eso lo vamos a explicar en el grafiquito de acá, ¿ok? Y bueno, la hiperlipidemia y la lipidoria. La hiperlipidemia principalmente es por una respuesta compensatoria del hígado, pero eso lo vamos a ver en el gráfico de acá, que nos va a ayudar a ilustrar justamente cómo es que se desencadena esta patogenia, que es bastante simple de entender porque solo tenemos que asociar, pues, ciertos eventos. Uy, se movió, ¿no? A ver, voy a volver a subir. Ahora, como yo les mencionaba,
Primero tenemos lo que es la fuga de proteínas intravasculares al túbulo renal. Recordemos que lo más importante de este síndrome es la proteinuria. Y como estamos perdiendo distintos tipos de proteínas, justamente la deficiencia de estas proteínas van a causar lo que es el síndrome per se. Por ejemplo, si nosotros tenemos una disminución de la albúmina, esta albúmina, pues obviamente va a haber una hipoalbuminemia, pero esta va a tener muchas consecuencias. Uno es el edema. ¿Cómo se desencadena? ¿Cuál es la fisiopatología del edema? Nosotros tenemos una disminución de la presión oncótica. Aquí nosotros debemos recordar lo que son las leyes de Starling, que nos habla acerca de las presiones, ¿ok? En este caso, la presión oncótica disminuye y pues la presión hidrostática, que es justamente, a ver, vamos a dibujar un capilar, ¿ok? Para que se pueda entender acá. Imaginemos que este es nuestro capilar, ¿ok? Nosotros tenemos fuerzas que justamente permiten que el líquido, o bueno, el contenido, el plasma que se encuentra dentro del vaso sanguíneo, se mantenga dentro del vaso sanguíneo. Y justamente una de esas fuerzas es la presión oncótica. Y hay una fuerza que se le opone, que es la presión hidrostática, que es justamente la presión del plasma hacia, pues, contra el capilar. Lo que esto genera es que el líquido migre hacia lo que es el intersticio. Y una vez que migra este líquido hacia el intersticio, se genera lo que es el famoso edema, ¿ok? Y para esto justamente la presión oncótica, ¿quién la maneja? ¿Quién es la que pues regula este proceso? Las proteínas justamente se encargan de contrarrestar la presión hidrostática. Pero en este caso, como nosotros tenemos una proteinuria, tenemos una hipoalbuminemia, que es la proteína más importante en sangre por el grado de concentración que tiene, ¿no? Del 80%. Como tenemos poca albúmina, esta presión va a disminuir, la presión oncótica va a disminuir y pues la presión hidrostática no se va a alterar. Por ende, esta va a ser superior que la presión oncótica y se genera el edema, ¿ok? Ahora, continuemos. Nosotros tenemos que justamente hay este famoso edema que está aquí. Recordemos que el edema puede perpetuarse por otro mecanismo también y llevar al edema generalizado, que es la anasarca, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Justamente acá tenemos que, como hay un edema, también hay hipovolemia. ¿Por qué? Porque el líquido que estaba dentro del capilar está migrando hacia el intersticio, o sea, hay menos volumen sanguíneo. Y estos cambios, ¿quién los detecta? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a hacer el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Este se va a activar y nosotros sabemos que la angiotensina 2 va a fomentar lo que es la reabsorción y bueno, también la aldosterona, ¿no? La aldosterona va a aumentar la reabsorción tubular renal, tanto de sodio, y bueno, como recordemos, el sodio jala agua, por decirlo así. Cada vez que este sodio pues, se reabsorbe, también lleva agua consigo. Entonces también se reabsorbe agua. De modo que tenemos mucha reabsorción de este sodio y por ende de agua. Y eso aumenta pues la volemia. Por ende aumenta también la presión hidrostática y perpetúa el edema, ¿ok? Y generando la anasarca, ¿no? Es por eso que se debe tratar este edema. Pero también a su vez debemos saber que por lo mismo que hay una mayor absorción tubular tanto de sodio como de agua, no se está orinando, o sea, la persona no está orinando. Por ende, hay una oliguria. Pero recordemos que la oliguria es que está orinando en menor volumen, ¿no? Aproximadamente de 200 a 400 mililitros. Ahora, también este mismo edema no únicamente puede evolucionar a nasarca, sino que también puede ser sistémico y puede, por ejemplo, este edema viajar hacia los pulmones y generar un edema pulmonar e incluso un edema a nivel de cavidades, ¿no? Y recordemos que en este caso la cavidad vendría a ser la pleura y por eso tenemos un derrame pleural, ¿no? Ahora, recordemos otra cosa, también tenemos también una deficiencia de la antitrombina 3, ¿no? Y esta antitrombina 3 es muy importante para lo que es la coagulabilidad sanguínea. Y
recordemos que como esta va a estar, pues, deficiente, la antitrombina 3 no va a poder contrarrestar, perdón, lo que es la coagulabilidad sanguínea. De modo que va a perpetuar, no va a poder contrarrestar, pues, este proceso, ¿no? Recordemos que la coagulabilidad es un proceso que requiere de equilibrio, de modo que, pues, va a haber mayor coagulabilidad y por ende va a haber una tendencia a tromboembolia, por ejemplo, una embolia pulmonar. También vamos a tener, por ejemplo, por lo mismo de que va a haber una deficiencia de vitamina D, el calcio sérico va a disminuir. Recordemos que la vitamina D lo que hace es justamente mantener los niveles estables de calcio en sangre. Pero en este caso, como hay una deficiencia también de esta vitamina, vamos a tener un calcio bajo, por ende vamos a tener hiperreflexia, que podría finalmente derivar tanto en tetania y convulsiones. Pero acá también hay otro importante. Este calcio también puede disminuir porque se encuentra, cuando está en sangre, se tiene que encontrar unido a albúmina. Y ya habíamos mencionado que la albúmina se encuentra deficiente, de modo que eso perpetúa más la hipocalcemia, ¿verdad? Ok. Ahora, también podemos ver una deficiencia de proteínas transportadoras de tiroglobulina y pues justamente si es que no hay un transporte para estas, va a desencadenar un déficit de hormonas tiroideas, de modo que va a generar la clínica de un hipotiroidismo, ¿ok? Ahora, hay algo también muy importante, que es que como el cuerpo reconoce que hay un déficit de proteínas, lo que va a hacer es aumentar la síntesis hepática de estas proteínas por sí mismo, pero el hígado al tratar de sintetizar estas proteínas, también va a sintetizar otras que van a conducir a otro cuadro. Por ejemplo, lo que es la hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque no solo va a tratar de sintetizar más albúmina, más antitrombina 3, más transportadores de tiroglobulina, sino que también va a aumentar la producción de colesterol, de triglicéridos, de lipoproteínas como el VDLL o el HDL. ¿Ok? Y eso finalmente va a condicionar lo que es la hiperlipidemia, que también es muy característico. Ok, hasta ahí creo que está todo bastante claro. ¿Alguna duda, chicos? Escríbanlo en el chat o con tal vez una reacción, chicos. ¿Todo bien? Ok. Ahora sí vamos a pasar a hablar acerca de cuál es la patología más frecuente. Miren, acá tenemos otro gráfico que lo podemos explicar al final. Es también prácticamente lo mismo, no hay mucho problema. Ok, uy, se me pasó. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la nefropatía membranosa. Ahora, la nefropatía membranosa, como ya les había mencionado, es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en personas blancas. Y justamente esta se va a caracterizar de algo muy importante, que es el depósito de inmunocomplejos en la membrana basal glomerular. Yo les había hablado de esta estructura que pertenece a la barrera de filtración y que tiene dos funciones. Una función del tipo, pues, física, como una barrera física, porque evita el paso de moléculas grandes, pero también tiene una función electroestática, ¿no? Porque impide el paso de cargas aniónicas, es decir, proteínas. Y pues ahora vamos a ver cómo se condiciona el hecho de que se depositen estos inmunocomplejos. ¿Ok? Ahora, como ya les había mencionado, un poquito de epidemia va a predominar en hombres y las mujeres van a tener un mejor pronóstico en relación a esta enfermedad y la edad de presentación aproximadamente es de 50 a 60 años. Ahora, recordemos que también tenemos tipos de nefropatías membranosas. Pueden ser tanto primarias o idiopáticas o secundarias, bueno, enfermedades sistémicas a pues fármacos o drogas o incluso infecciones. En el caso de la nefropatía membranosa primaria, en este caso, como ya les mencioné, la causa o la etiología es idiopática, pero sí se va a asociar a la producción de autoanticuerpos que van a ser contra antígenos podocitarios. ¿Ok? O sea, aquí el ataque directo es hacia los podocitos, hacia componentes de los podocitos. Por ejemplo, nosotros tenemos a la fosfolipasa, al receptor de la fosfolipasa A2. ¿Ok? En este caso, esto es muy importante
porque este va a ser el antígeno, a ver, lo voy a anotar acá, el antígeno más frecuente, ¿ok? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? No, me pareció que habían escrito en el chat. A ver, no, me confundí. Ya. Entonces, como ya les había mencionado, nosotros tenemos lo que es la nefropatía membranosa, ¿no? Esta va a ser en proporción el 80% de los casos en sí de la nefropatía membranosa. Y la secundaria va a representar el 20%, ¿ok? De estos que ya les había mencionado, estos autoanticuerpos contra estos antígenos podocitarios, el más frecuente es el receptor de la fosfolipasa A2, que justamente se va a encontrar a nivel de lo que es la superficie del podocito. Y va a ser tan frecuente que va a representar el 70 al 80% de los casos de la nefropatía membranosa primaria. Seguido de esto tenemos a lo que es el factor de crecimiento epidérmico neural tipo 1, este de aquí, acá me confundí, puse en desorden. Este va a representar del 15 al 20%. Y luego tenemos a la trombospodina, que justamente va a representar del 1 al 5%. Ay, no sé por qué mi lápiz está escribiendo muy feo. A ver, otra vez ya, chicos, para que se note un poquito mejor. Ya les he mencionado del 15 a 20% y la trombospodina de 1 al 5%. Así que ahora en esta fisiopatología lo que vamos a ver justamente es el primero, ¿no? El receptor de la fosfolipasa A2. Y ahora, dentro de las causas de nefropatía membranosa secundaria, tenemos al lupus eritematoso, pero ya cuando estas son secundarias, van a tener sus propios anticuerpos contra antígenos podocitarios. En este caso, estos son los antígenos del lupus eritematoso sistémico en caso de que desarrolle una nefropatía membranosa. También tenemos fármacos como por ejemplo los AINES y las terapias contra anti-TNF, que estas son las causas más frecuentes en cuanto a fármacos, ¿ok? Y las infecciones por virus de la hepatitis B, ¿ok? Ahora, acá no he mencionado uno porque no es de los más frecuentes, pero la fisiopatología es bastante interesante, que es justamente el anticuerpo contra la endopeptidasa neutra. Y va a ser un proceso muy interesante. Ahorita lo vamos a pasar a explicar ya. Justamente corresponde a este grafiquito de acá. Pero primero empecemos con el mecanismo de, pues, cómo se produce esta reacción cruzada, ¿no? Porque este es un proceso de mimetismo molecular, el de lo que es los autoanticuerpos de la fosfolipasa A2 y en sí la formación de los inmunocomplejos. Ya, como yo les mencionaba, el receptor de la fosfolipasa 2 es una glucoproteína transmembrana, que justamente lo vamos a ver acá. A ver, voy a agrandar la imagen más. Ok, acá está. Es una glucoproteína transmembrana que se va a encontrar justamente en los podocitos humanos. Va a estar tanto a nivel de los pedicelos como en la superficie apical del podocito, ¿no? O sea, puede estar tanto aquí como podría estar, por ejemplo, acá abajito, miren. ¿Ya? Ahora, recordemos que en esta patología, este puede justamente desprenderse hacia lo que es la membrana basal glomerular, luego pasar por justamente estos podocitos y llegar finalmente a la orina en forma de vesículas, ¿no? Pero acá hay algo muy importante que es justamente que aún no se ha descifrado cuál es la función de este receptor de fosfolipasa 2 a nivel del glomérulo, ¿no? Porque pues se ha sugerido que puede actuar tanto como un receptor de fosfolipasa 2 secretadas, ayudando a que, por ejemplo, internalicen enzimas que pueden ser tóxicas, por ejemplo, para la membrana basal glomerular, ¿no? Pero como les dije, eso todavía es una teoría, no se sabe exactamente cuál es la función de este receptor, pero lo importante es saber que está ahí, ¿ok? Y que justamente este va a ser el autoantígeno que pues va a desencadenar esta reacción inmune que pues se ha perdido, ¿no? Este respeto hacia la autotolerancia, más claro, ¿no? Ahora, recordemos que esta estructura, que es el antígeno, va a tener 10 dominios. Un dominio rico en cisteína,
que justamente va a ser el epítopo o la zona del antígeno que se va a iniciar reconociendo y pues genera desencadena una gran respuesta inmunitaria, que justamente es un dominio rico en cisteína. Luego tiene un dominio en fibronectina y luego tiene otros 8 dominios tipo lectina C. Y por ejemplo, recordemos que este es el epítopo principal de nuestro receptor de fosfolipasa 2. Pero luego, una vez que pues va aumentando lo que es la respuesta inmune, en muchos pacientes, por ejemplo, hay una propagación de epítopos, así se le conoce, es el término correcto, en donde ya no únicamente el epítopo va a ser estos dominios ricos en cisteína, sino también estos dominios en tipo lecitina, por ejemplo, los dominios ricos en lecitina tipo 8, 7 y me parece que el 1, ¿ok? Ahora, recordemos que los anticuerpos, aquí vamos a ver, empecemos acá. Por ejemplo, tal vez existe un proceso previo, una inmunización previa, en donde, por ejemplo, existe tal vez alguna lesión a nivel del pulmón que desencadena alguna reacción inmune. Y, por ejemplo, acá tenemos nuestro macrófago alveolar. Y acá tenemos nuestro receptor de fosfolipasa 2, que es parte justamente de este macrófago alveolar. Y pues, por ejemplo, vamos a ver que se desencadena la reacción inmune, pero erróneamente este receptor de fosfolipasa 2 es presentado por las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T. Y estos linfocitos T, ustedes saben que pues van a también activar a lo que son los linfocitos tipo B o las células B, que estas también van a pasar a diferenciarse a las células plasmáticas, y las células plasmáticas pues se encargan de sintetizar lo que son los anticuerpos. Y de forma errónea, estas células plasmáticas van a sintetizar autoanticuerpos contra este receptor de fosfolipasa 2. Pero aquí hay algo muy importante, que es que estos anticuerpos pueden viajar por la circulación, pero también se pueden desarrollar en el mismo glomérulo, ¿no? O sea, es decir, pueden viajar por la circulación y pues originar pues toda esta respuesta autoinmune hacia los glomérulos y viajan por el torrente sanguíneo, pero también puede ser que esos anticuerpos estén circulantes y pues lleguen de casualidad a lo que son los glomérulos y ahí recién se formen los inmunocomplejos, ¿ok? Hasta ahí creo que eso queda bastante claro. Y ahora sí pasemos a este grafiquito de acá. Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Me gustaría saber si tienen alguna duda para pasar a esta parte. Mm, ok. Continuamos entonces. En ese caso, lo que va a suceder es que una vez que nuestro antígeno se acopla al anticuerpo, se forma el inmunocomplejo. Pero estos inmunocomplejos van a empezar a depositarse. Vamos a ver acá. Estos inmunocomplejos van a empezar a depositarse a nivel subepitelial. Eso es muy importante, ¿ok? Estos justamente van a contener tanto, ya saben, el anticuerpo como el antígeno. Y algo muy importante acá es que va a activar el sistema de complemento. Y el sistema de complemento puede desencadenar muchas cosas. Uno es justamente la producción del C3A y el C5A, que van a ser quimiotrayentes, ¿no? Y van a generar una mayor respuesta inmune porque como son quimiotrayentes, hay una mayor cantidad de polimorfos nucleares, también van a traer monocitos, etcétera hacia el sitio de la lesión. Pero también lo que va a desencadenar es que se desactive el complejo de ataque de membrana o el famoso MAC, que va a causar daño al podocito y va a desencadenar justamente una desorganización en su citoesqueleto y va a hacer que pierda su famoso diafragma, como podemos ver acá. Bien, acá tenemos nuestro diafragma, y por justamente este complejo de ataque de membrana lo va a destruir, o sea, lo va a hacer más permeable, ¿ok? Va a haber una pérdida de estos diafragmas en hendidura y justamente otra reacción que va a tener esta producción de estos quimiotrayentes, estos C3A, C5A,
va a hacer que se activen sus propios receptores a nivel de los podocitos. Y a nivel del podocito esto va a generar distintos efectos. Uno es disrupción del citoesqueleto. Uy, no escribí. El citoesqueleto se va a desorganizar, por ende no vamos a tener lo que es nuestro diafragma en hendidura, ¿no? También vamos a perder nuestro diafragma y va a aumentar la permeabilidad de la barrera. ¿Y esto qué va a condicionar? Que va a condicionar ya no hay diafragmas, por ende ya no hay una barrera y la permeabilidad va a aumentar y por ende, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestro ya no va a haber una barrera que impide que pasen proteínas. Por ende, aquí las proteínas van a pasar y se va a formar justamente, se van a filtrar estas proteínas y finalmente van a aparecer en la orina, ¿no? Condicionando la proteinuria. Aquí hay algo muy importante, es que como esta arquitectura del citoesqueleto se va a simplificar, pues va a perder estas proyecciones que son los pedicelos. Acá ya no vemos nuestros famosos pedicelos, ¿verdad? Y eso va a generar que tanto pues aumente el flujo de proteínas en la orina, incluso el podocito en un intento de restablecer ese citoesqueleto va a seguir sintetizando este receptor de fosfolipasa 2, lo que aumenta también los depósitos de los inmunocomplejos, ¿no? Porque vienen los anticuerpos y se depositan aún más a nivel subepitelial y pues perpetúan lo que es la activación del sistema de complemento. Justamente en respuesta a este daño que va a continuar y va a continuar, el podocito también lo que va a hacer es secretar componentes de matriz extracelular. Y estos depósitos de matriz extracelular lo que va a hacer es engrosar la membrana basal glomerular, que es uno de los cambios morfológicos que vamos a ver en esta patología. Engrosa la membrana basal glomerular y también este matriz extracelular se va a empezar a acumular alrededor de estos depósitos, ¿no? Alrededor de la membrana, perdón. Y aumenta aún más el grosor y va a contribuir al daño estructural y pues por ende, por ejemplo, este engrosamiento de la membrana basal glomerular nos va a permitir, por ejemplo, a nivel patológico, poder diferenciar esta patología, ¿no? Valga la redundancia. Ok, hasta ahí creo que ya quedó bastante claro. Chicos, alguna justamente acá está lo que les decía. Por ejemplo, acá podemos ver que por la misma reacción inmune va a haber un engrosamiento de la pared del capilar. Pero, ¿qué es lo que realmente está engrosado? Es la membrana basal glomerular, ¿no? Que da esta apariencia, pues, de un engrosamiento del capilar, del capilar glomerular. También va a haber depósitos a nivel subendotelial como a nivel subepitelial. Eso es muy importante. Y va a formar esta especie de pared del capilar glomerular con púas o spikes, ¿no? Y lo que es más tal vez importante es lo que les menciono acá, ¿no? Los depósitos de los inmunocomplejos a nivel subepitelial. Tal vez esta podría ser una pregunta que no solo le van a hacer en este curso, sino que también lo van a ver cuando lleguen, por ejemplo, patología. Me parece que ya no hay patología 2, ahora solo es patología. Y esto, por ejemplo, podría ser fácilmente una pregunta de examen. Ok. Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Ay, creo que cerré. No busquéis. Un ratito, un ratito. Se me ha lenteado todo el equipo un momento. Uy, ya. A ver, chicos, no voy a poder ver el chat porque si abro el chat se me congela todo, ¿ok? Pero hasta ahí todo claro, ¿verdad? Me imagino que sí. Ahora, eso es lo que les mencionaba también de la patogenia del NEP, de la endopeptidasa neutra, que en sí más refiere a un proceso pues que tiene que ver mucho con la inmunoglobulina G y con la placenta. ¿Por qué? Porque en este caso, pues la mamá no va a tener el gen que en este caso va a encargarse de producir justamente esta endopeptidasa neutra. Por ende, la madre no lo va a tener. Y una vez que inicie la gestación, pues por parte del padre, lo que va a hacer es que este niñito sí va a expresar
esta endopeptidasa neutra en su riñoncito, pues en formación, ¿no? Porque todavía esto es un fetito, un feto. Y pues como la madre no tiene este gen que se encarga de producir a este NEP, cuando está gestando, lo que va a hacer justamente que su sistema inmune va a empezar a, pues, a activarse y mediante justamente la barrera placentaria, ustedes saben que la única inmunoglobulina que va a participar de este proceso en la gestación a través de la placenta va a ser la inmunoglobulina G. Y pues en este caso va a haber una transferencia de inmunidad transplacentaria, ¿no? Donde vamos a tener anticuerpos anti-NEP del tipo inmunoglobulina G. Y en el caso del bebito, pues lo que va a desencadenar es que se active la vía clásica del complemento. Y esta vía del complemento active lo que es el complejo de ataque de membrana. Y como ya habíamos dilucidado, el complejo de ataque de membrana que va a hacer, básicamente va a perpetuar el daño al podocito. Y pues va a generar lo que es la nefropatía membranosa, pero en este caso, pues a nivel de un fetito, ¿no? Que finalmente lo desarrollaría cuando sea, o nos daríamos cuenta cuando sea un neonato. Bueno, chicos, eso sería todo en relación a la nefropatía membranosa. Espero que les haya quedado claro. Como les digo, no puedo ver el chat porque traté de abrirlo y se me rayó toda la laptop. Pero bueno, ok. Igual cualquier cosita me activan el audio, porfis, ¿ya? No hay nada, Raquel, tranquila. No hay mensajes. Ok. Ok, hasta ahí ya terminamos. Como una pequeña conclusión, tal vez, ¿qué sería? ¿Qué tenemos que recordar? Uno es, ya sabemos que en el caso de la nefropatía membranosa tenemos autoanticuerpos contra antígenos podocitarios, el más famoso, el receptor de fosfolipasa 2. También puede ocurrir como un proceso pues durante la gestación, en el caso de un feto, que pues la endopeptidasa neutra es justamente este antígeno que va a desencadenar una reacción autoinmune, ¿no? Y recordamos que la clínica de estos pacientes con nefropatía membranosa es el desarrollo del síndrome nefrótico. ¿Cómo van a venir sus pacientes en este caso? Uno es que estos van a presentar, por ejemplo, aumento de peso, que podría asociarse justamente a lo que es un edema del tipo generalizado. Recordemos que también hay diferencias, porque tanto el síndrome nefrótico como nefrítico, los dos desencadenan un edema. Pero, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, este edema va a ser del tipo generalizado. Ya más adelante vamos a ver cómo es en el síndrome nefrítico, pero como pequeño spoiler, este generalmente se ubica a nivel periorbitario y bueno, en algunos casos también puede ser en miembros inferiores, ¿no? Pero en este caso quedémonos con esa idea, ¿ok? Síndrome nefrótico, pues su paciente va a venir con un aumento de peso por este edema generalizado, incluso también por esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ha detectado esta disminución de la volemia por este mismo edema, es que la presión aumenta y pues la presión está mal controlada y también vamos a ver la proteinuria. Y clínicamente la proteinuria se ve como una orina espumosa. O sea, el paciente vendría refiriendo aumento de peso, que siente que, por ejemplo, presenta palpitaciones por esta presión mal controlada y pues que viene describiendo que ha encontrado espuma en su orina. ¿Ok? Ahora, también, como ya les había mencionado, por la misma deficiencia de la antitrombina 3, va a haber un aumento de lo que es el estado de hipercoagulabilidad. Y pues esto lo que va a desencadenar es que probablemente el paciente ya puede venir pues complicado con un evento tromboembólico, ¿no? Por ejemplo, una embolia pulmonar, viene con disnea, no puede respirar. Eh, pero eso ya sería, por ejemplo, en un caso de que una complicación, ¿no? Tal vez algo que ya ha avanzado bastante. Ahora, ¿qué más podría presentar nuestro paciente? A ver, em, podría presentar también una trombosis venosa profunda. Bueno, esas dos, ¿no? Y también recordemos que estos pacientes tal vez en algún momento puedan desarrollar lo que es una lesión renal aguda o incluso podrían predisponer, ¿no? A una infección del el tracto, podrían desencadenar una ITU, ¿no? Me parece que esa clase ya la han visto, podría desencadenar una ITU. Y pues hasta ahí creo que ya queda bastante claro las características del síndrome nefrótico, en específico de la nefropatía membranosa. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el síndrome nefrítico.
¿ok? Ahora, el síndrome nefrítico, generalmente, bueno, ustedes van a ver que las patologías que se encuentran dentro de este síndrome van a decir glomerulonefritis. Acuérdense, nefritis es inflamación del glomérulo, ¿no? En este caso, nefritis, inflamación glomerular, ¿ok? Y también va a haber un aumento de la permeabilidad, ¿ok? En este caso, ¿qué es lo que nos dice la definición? Que va a constar de hematuria, que puede ser tanto macroscópica, microscópica, con hematíes amorfos o incluso en cilindros hemáticos. No se preocupen, eso lo vamos a ver más adelante, pero recordemos, hematuria. Y los pacientes van a describir que hay sangre en su orina. Y como spoiler del quiz, eh, pueden ir preguntándose cómo encontrarían la sangre, ¿no? Si sería color Coca-Cola, si sería tal vez un rojo vívido. Bueno, vayan pensando más o menos en eso, ¿ok? Ahora, también, a diferencia, por ejemplo, del síndrome nefrótico, aquí en el síndrome nefrítico sí es muy característico el aumento de la presión arterial o una presión arterial elevada. Otra característica muy importante, pero tal vez un poco tardía, sería la oliguria, es decir, que el paciente va a orinar menos, ¿ok? En menos volumen. Y finalmente el edema, que ya les dije que sí tiene unas diferencias en contraste a lo que es el síndrome nefrótico, que vendría a ser un edema, por ejemplo, nivel periorbitario. Ahora, en relación a las etiologías, pues simplemente tienen que pensar en todo lo que desencadene pues una respuesta inmune, una infección, que en este caso sería lo más común, una enfermedad autoinmune o incluso alguna alteración hereditaria. Que aquí es donde entra, por ejemplo, lo que yo les mencionaba de las alteraciones, por ejemplo, en la nefritina, incluso estas reacciones autoinmunes, por ejemplo, contra el colágeno tipo 4 que vamos a encontrar en la membrana basal glomerular, por ejemplo, en el síndrome de Alport. No se preocupen, esto aquí hemos hecho una selección de las enfermedades pues, más importantes que vamos a ver. En este caso, las enfermedades se pueden clasificar acorde a su evolución. Pueden ser agudas, pueden ser rápidamente progresivas o pueden ser crónicas. En este caso, hemos escogido las más comunes, que vendrían a ser las rápidamente progresivas y se clasifican de la siguiente forma. Tipo 1 o enfermedades mediadas por anticuerpos antimembrana basal glomerular, como vendría a ser el síndrome de Good-Pasteur. En este caso, en el síndrome de Good-Pasteur se generan lo que son autoanticuerpos contra el colágeno tipo 4, ¿ok? Pero específicamente el epítopo vendría a ser la cadena alfa 3 en la membrana basal glomerular. Pero para que sea el síndrome de Good-Pasteur también tiene que haber un daño a nivel pulmonar. Así que el cuadro clínico vendría a ser tanto hematuria, que es algo característico en el síndrome nefrítico, como hemoptisis. ¿Ok? Tal vez eso para que se les quede más claro. Y no se vayan a olvidar. Ahora, como el tipo 2 o la glomerulonefritis por depósitos inmunocomplejos. En ese caso, justamente estas son las patologías que he elegido para que les pueda explicar un poco más a fondo lo que son la patogenia. Y acá tenemos justamente lo que es la glomerulonefritis posinfecciosa, que puede ser tanto estreptocócica como no estreptocócica. ¿Y por qué se da esta división? Bueno, es también un poco por epidemia, por la frecuencia. En este caso, la postestreptocócica es la más frecuente. Y como un pequeño spoiler, el agente etiológico o bueno, el agente asociado va a ser, bueno, acuérdense, gas, estreptococo del grupo A, ¿ok? Beta hemolítico, que en este caso vendría a ser el estreptococo piógenes, ¿ok? Y bueno, también siguiendo un poco acerca de esta, que vendría a ser la glomerulonefritis postinfecciosa. Ya les dije, como dice su nombre, post, después de la infección, en este caso del estreptococo piógenes, pero recordamos que el piógenes puede atacar a dos partes principales del cuerpo, piel y garganta. Pero ya eso les voy a explicar más a fondo en la siguiente diapositiva. Sigamos, ¿ok? Ahora también vamos a encontrar nefropatía. Nefropatía de monoglobulina A o la enfermedad de Berger. En este caso, ¿qué nos dice esta? Por ejemplo, esta va a ser una injuria renal aguda que también puede ser causada por ejemplo, perdón, una infección respiratoria superior, eh, que puede ser causada tanto por estreptococo como por virus de la influenza, parainfluencia, parvovirus.
Y pues van a haber depósitos de monoglobulina a nivel del mesangio, ¿no? De las células mesangiales, en este caso intraglomerulares, para que pues haya la ficción, que van a desencadenar una inflamación. Va a haber un reclutamiento de polimorfos nucleares, va a haber liberación de citocinas, bueno, la típica reacción inflamatoria, ¿no? Que finalmente va a terminar dañando al endotelio y también a los podocitos. Y como clínica va a presentar tanto hematuria, dolor abdominal, artritis, lesiones purpúricas, por justamente esta activación también de lo que es, por ejemplo, el fibrinógeno, ¿no? ¿Qué más? Vasculitis por inmunoglobulina A, el lupus eritematoso. Esto es muy importante, lo voy a resaltar porque esta es una de las complicaciones del lupus eritematoso sistémico que pues puede progresar rápidamente, por eso también está dentro de esta clasificación de glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿no? Y la glomerulonefritis membrana proliferativa, que en realidad esta es un poquito extraña porque puede encajar con ambos síndromes, ¿no? Tanto nefrótico como nefrítico. Y también está la glomerulonefritis pauci-inmunes, que en sí, para que no se olvide, está asociada a los ANCA, ¿no? A los anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos, ¿ok? Y nosotros un poquito vamos a repasar eso. Los famosos ANCA pueden ser dos, ¿no? Uno que vendría a ser, lo voy a escribir, que justamente el ANCA-C se asocia a la proteína SA3 y el P se asocia a la mieloperoxidasa, ¿no? Estos justamente van a ser los antígenos en esta reacción mediada por ANCA, ¿no? Y de aquí vamos a tener distintas enfermedades, por ejemplo, pueden presentarse como parte de vasculitis sistémica, porque recordemos que finalmente el glomérulo es un capilar glomerular que también se puede inflamar y puede ser parte de una vasculitis sistémica, como la granulomatosis con polingiitis, como la de Wenerger, que va a afectar también a vías respiratorias superiores, inferiores, además de los riñones, ¿no? De lo que ya sabemos. Y también, por ejemplo, la polingeitis microscópica, que va a ser similar, pero únicamente se va a limitar al tracto respiratorio inferior y, bueno, además de la afección de los riñones, ¿no? Ahora, aquí, aquí vamos a ver la patogenia del síndrome nefrítico. Voy a agrandarlo más, ¿ok? Yo creo que ahí sí se puede ver. Ya, como yo les mencionaba, pues va a haber características que van a ser bastante resaltantes de lo que es el síndrome nefrítico. Uno vendría que justamente va a haber un aumento de la permeabilidad hacia células. Aquí ya hay como una permeabilidad un poco más marcada porque incluso va a dejar pasar componentes celulares, que en este caso vendrían a ser los eritrocitos o los glóbulos rojos, que pues van a pasar de la sangre a la orina. Y pues esto va a condicionar finalmente lo que es la hematuria, ¿no? Aquí vamos a ver la hematuria, pero también va a tener otros tipos de presentaciones, ¿ok? Este filtrado de células rojas, puede pues formar parte de cilindros hemáticos. Justamente al adherirse a estos cilindros hialinos que se van a encontrar a nivel de los túbulos renales, cuando se unen, justamente generan estos cilindros hemáticos, ¿no? Los famosos cilindros hemáticos que se pueden ver con esta microscopía, ¿no? Especializada. Ahora, también recordemos que por lo mismo que los glóbulos rojos son células, va a tener un tránsito un poco, pues, dificultado, por decirlo así. No va a poder pasar con tanta facilidad, pero finalmente va a pasar a la orina. Por ejemplo, la membrana basal glomerular no va a tratar de impedir que pase esta célula, pero finalmente no lo va a lograr. Lo que sí va a lograr es que esta célula tenga, pues, alteraciones en su forma, que finalmente va a generar eritrocitos dismórficos, incluso un tipo muy específico que son los acantocitos, que tienen como una especie de púas. A ver, lo agrandé mucho, creo. O no, se movió otra vez la pantalla. Y un ratito que cargue ya. Bueno, pero mientras les voy explicando. En este caso, ay, bajo mucho.
Ujú. Se está haciendo spoiler de toda mi clase. Ya, un ratito. Que no sé por qué se rayó. Un segundito, chicos. De paso, hacemos descansito de 2 minutos mientras que trato de arreglar esto. No sé por qué no se puede ver. Ya creo que hice. Ya lo pude solucionar, pero igual un ratito. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? ¿Todo bien, no? Ya. Como les mencionaba, bueno, no lo puedo agrandar más, pero también incluso dentro de este grupo de eritrocitos ismórficos vamos a encontrar a lo que son los, ay Dios, los acantocitos, que son una especie de, uy, no me deja escribir, ¿por qué? A ver, no me deja escribir. Bueno, chicos, a ver, así tal. Ah, ya, ahora sí. Ya, tienen una forma especie de espículas, ¿ok? Y justamente esto es porque no puede, obviamente los túbulos renales no están hechos para que puedan pasar eritrocitos por ahí. Y bueno, igual la barrera de filtración trata de hacer todo lo posible para evitar que pasen, pero finalmente sí los dejan pasar, pero dismórficos, ¿no? Con formas alteradas. Em, y bueno, finalmente la consecuencia más obvia que vendría a ser la hematuria, ¿no? Que va a ser bastante visible. Ahora, en relación a la proteinuria, acá hay que tener en cuenta varias cositas. Uno es que recordemos que la inflamación va a desencadenar daño a nivel de las... Creo que ya no estoy compartiendo. A ver, un momento. Ya no estoy compartiendo. Ah, ¿qué dejó de compartir? Quiero saber. Mm, Chicos, ¿recién ha dejado de compartir o ya hace rato? Mm, no me asusta. A ver. Ahora sí, ¿se puede ver, chicos? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Ya. Ok, se desencadena un daño a nivel de las paredes por justamente este proceso inflamatorio. Y por ende, ay, ya me acordé que no funciona mi lápiz. Eh, por ende, justamente va a haber una permeabilidad anómala, ¿ok? Que va a permitir pasar proteínas incluso, y eso va a desencadenar la proteinuria. Pero acá hay que hacer un hincapié. Ojo, la proteinuria no es tan marcada como en el síndrome nefrótico. Por eso es que se le dice una proteinuria subnefrótica o en rango subnefrótico, perdón, porque no alcanzan los niveles que ya les había indicado, que era de 3,5 gramos por cada 24 horas, ¿no? Y bueno, como ya les había mencionado, eh, a causa de esta proteinuria y bueno, también por la misma reacción inflamatoria, se desencadena pues una especie de reparación. Recordemos que una vez que a medida que la inflamación avanza, también promueve la proliferación de, por ejemplo, del mismo componente endotelial, lo que genera que uno, este endotelio se engrose, se empieza a acumular este material, esta matriz extracelular, y va a hacer que la luz de, en este caso, nuestro glomérulo cada vez sea más reducida. Por ende, como la luz de nuestro capilar cada vez es más reducida, cada vez va a pasar menos flujo sanguíneo. De modo que uno, y tal vez la consecuencia más importante es que va a disminuir la que es la tasa de filtración glomerular. Y recordemos, si nuestro riñón no funciona bien, puede progresar a lo que es una lesión renal aguda e incluso puede progresar a una
insuficiencia renal aguda. Ahora, también, como no va a haber un buen flujo sanguíneo, no se va a poder filtrar lo que son los desechos, ¿no? Que se tienen que excretar sí o sí mediante la orina. Pero como no hay suficiente flujo que va a pasar por esta estrechez de la luz del capilar, por ende, estos se van a empezar a acumular en sangre. Y, por ejemplo, los productos de la urea van a hacer que se concentren en sangre y van a generar lo que es la azotemia. Y finalmente, como no hay un buen filtrado por una disminución de la tasa de filtración glomerular, también va a haber una oliguria. El paciente va a tener el volumen que pues orina reducido. Ahora, hasta ahí creo que todo está bastante clarito. Ya. Ahora sí vamos a pasar un poco a lo que ya es la glomerulonefritis postinfecciosa, que es el caso, o bueno, la forma de glomerulonefritis más frecuente que vamos a explorar bastante acá. Y tenemos que recordar que en este caso tenemos la glomerulonefritis postinfecciosa, que puede ser estreptocócica, estafilocócica o asociada a algún otro agente como otra bacteria, otro virus, otro parásito incluso, o incluso un hongo, ¿no? También podría desencadenar. Eh, a ver, voy a tratar de bajar la pantalla. Ojalá no se raye. Ya. Ahora, ya les había mencionado, la glomerulonefritis postinfecciosa es inflamación debido a un proceso infeccioso, ¿no? Acá hay que recordar varias cositas. Uno son los grupos etarios, esto nos va a ayudar bastante a discernir un poco lo que es el agente, ¿no? Si bien no es diagnóstico confirmatorio, podemos sospechar solo por el grupo etario. Por ejemplo, si estamos pensando en población pediátrica, niños de 3 a 15 años, podríamos estar pensando en lo que es un estreptococo. Lo mismo si es que encontramos un adulto mayor, por ejemplo, mayor de 60 años con comorbilidades, que justamente estas comorbilidades representan inmunosupresión. Este paciente inmunosuprimido es más propenso a desarrollar infecciones, que en este caso podrían ser por estreptococo beta-hemolítico del grupo A, que vendría a ser el estreptococo piógenes. Pero ahora recordemos, este estreptococo piógenes puede desencadenar distintos tipos de infecciones, pero solo las cepas nefritogénicas que justamente contienen esta proteína M en su superficie, esta proteína, no puedo, esta proteína M, estas cepas en específico, por ejemplo, en especial esta cepa, la cepa 12 y la cepa 49, son cepas nefritogénicas que pueden desencadenar la la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Y ahora, hablando un poco acerca del estreptococo piógenes. Estreptococo, no puedo usar mi lápiz, qué pena. Este puede desencadenar dos tipos de infecciones. A nivel de, por ejemplo, lo que es la garganta, específicamente desarrollando una faringoamigdalitis, o a nivel de la piel, desencadenando hepético, principalmente en población pediátrica, ¿ok? No se olviden de eso. Eh, pero recordemos que, por ejemplo, las clínicas obviamente van a variar dependiendo de dónde se haya suscitado la infección. Por ejemplo, si es una faringitis, probablemente esta glomerulonefritis post-estreptocócica se esté desarrollando 1 a 2 semanas después ya desarrollada la infección. Pero en el caso del impétigo, puede ser incluso hasta 6 semanas después de esta infección que se va a desencadenar esta enfermedad, ¿no? Este patogenia. Acá podemos ver ejemplos, por ejemplo, esta es una faringoamigdalitis estreptocócica y este es impético postestreptocócico. Ahora, recordemos que este también va a ser una reacción y pues va a haber una reacción que va a estar mediada por tanto anticuerpos y vamos a tener nuestros antígenos que son estreptocócicos. Aquí no tenemos autoantígenos, sino son antígenos propios de la bacteria. Y en este caso tenemos, por ejemplo, a la exotoxina B, que es el SPB, el SPEP, y también al receptor de plasmina asociado a la nefritis, que acá lo pueden ver. Estos son los dos antígenos, ¿ok? Son los más importantes para la patogenia. Ok, ya podemos empezar un poquito. Voy a agrandar esto.
Ya podemos empezar. Bueno, la verdad es que este proceso es bastante simplificado porque estamos hablando de un proceso que pues es una inflamación, una respuesta inflamatoria desencadenada post una infección, ¿no? En este caso, uno, se suscita la infección. Puede ser a nivel de la piel, a nivel de la garganta. Bueno, específicamente a nivel de, por ejemplo, una faringitis o una amigdalitis o una faringoamigdalitis. El sistema inmune reconoce estos antígenos del Streptococcus pyogenes, el receptor de plasmina asociado a nefritis o la exotoxina pirógena B. Y estos dos, pues lo que van a hacer es acumularse a nivel de los glomérulos, van a viajar a través de la circulación y se van a acumular a nivel de los glomérulos. Y pero también puede ser que estos de aquí se encuentren propios, ¿no? Y pues va a haber una reacción cruzada, va a haber un mimetismo molecular con componentes de lo que es la membrana basal glomerular. En este caso, ya les había mencionado, ¿se acuerdan que nosotros teníamos la lámina rara interna y la lámina rara externa, que van a estar compuestos por tanto laminina como por colágeno tipo 4? Ok, aquí también pues va a haber una reacción cruzada, en donde lo que va a suceder es que inicialmente va a haber como un mimetismo, un mimetismo molecular, ¿no? Y pues va a desencadenarse una reacción inflamatoria contra estos componentes de la membrana basal glomerular. Así que finalmente se va a desencadenar la inflamación a nivel de la membrana basal glomerular. Ahora, una vez que pues el antígeno se une a su anticuerpo, autoanticuerpo, se forman los inmunocomplejos. Y como ya habíamos visto previamente, los inmunocomplejos activan las vías de complemento. Puede ser, por ejemplo, en este caso, la vía alterna y la vía clásica del complemento. Por ejemplo, el depósito de C3, como podemos ver aquí. Ay, no puedo resaltar. C3. C3, pues activa el complemento. Vamos a tener a nuestro famoso quimiotrayente C3A, C3-5, que va a reclutar polimorfos nucleares, nuestros neutrófilos, monocitos, a nivel del glomérulo, ¿no? Para desencadenar y pues a hacer a un mayor nivel lo que es la respuesta inflamatoria. Y pues estos neutrófilos y pues tanto los macrófagos también lo que van a hacer es liberar enzimas y citocinas inflamatorias. Por ejemplo, va a desencadenar, ay, no puedo escribir, ya, la interleucina 6, perdón la letra, es que no estoy con mi lápiz, y la interleucina 8. Esto justamente lo que va a hacer es que, uno, ya saben, la interleucina 6 pues hace más grande la respuesta inflamatoria y también va a promover la proliferación de células mesangiales. Esto es algo muy importante, ¿ok? Porque el mesangio, por ejemplo, que lo podemos ver acá, va a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Y también pues va a contribuir a una característica a nivel de los cambios morfológicos que es la hipercelularidad. Ya tenemos de por sí células inmunitarias, ahora podemos saber que están proliferando las células mesangiales y intraglomerulares, por ende da este aspecto de hipercelularidad, ¿no? Que lo vamos a ver ahora más, incluso acá lo creo que lo podemos ver. Miren, acá está, en esta laminita de acá este glomérulo se ve bastante, con bastantes celulitas, ¿no? Un poco difícil de discernir a simple vista, pero lo que sí sabemos es que es hipercelular, ¿no? Ahora, también lo que va a hacer es que, ya les había mencionado, la interleucina 8. Este también va a ser un quimiotrayente, va a perpetuar este ciclo de reclutamiento de los polimorfos nucleares, de los monocitos, y también, pues, por lo mismo del sistema de complemento, se va a formar lo que es el complejo de ataque de membrana, que ustedes ya saben, ¿no? Que ataca directamente a las células endoteliales y causa un daño estructural. Finalmente va a desencadenar daño a nivel del endotelio, por ende va a aumentar la permeabilidad, ¿no? De nuestra barrera de filtración. Ahora, también debemos saber que las mismas células glomerulares, estas que ya están siendo destruidas por el complejo de ataque de membrana, también van a seguir atacándose a sí mismas. ¿Cómo? En este caso, pues las células mesangiales y endoteliales van a proliferar por el estímulo de la interleucina 6. Y estas también van a producir más de estas interleucinas, interleucina 6 y 8, amplificando más el daño, ¿no?
y de por sí, estas mismas van a incrementar la producción de la matriz extracelular, lo que va a haber acumulación de pues proteínas y va a generar una esclerosis de estos capilares, ¿no? También finalmente reduciendo la luz de este capilar, como ya les había explicado. Nuestro capilar va a estar todo, pues su luz, ay, no lo puedo. Imaginemos que esta es la luz de nuestro glomérulo, ¿ok? Acá está nuestro glomérulo, acá está su núcleo. Cada vez se va a engrosar más y por aquí va a ingresar cada vez menos flujo sanguíneo. Por ende, disminuye la tasa de filtración glomerular y pues esto va a desencadenar muchos efectos, ¿no? Como ya les había mencionado, la oliguria, la azotemia, etc. Y pues recordemos también que ya tenemos dentro de nuestra microscopía nuestros cambios morfológicos. Uno, la hipercelular glomerular, tanto por la proliferación de células mesangiales, endoteliales, por los mismos leucocitos, ¿no? Este reclutamiento de leucocitos. También va a haber un engrosamiento de la membrana basal glomerular, porque se va a empezar a acumular esta matriz, esta MEC, ¿no? Esta matriz extracelular y también recordemos que a este nivel se van a depositar estos complejos, estos inmunocomplejos, dando la apariencia de jorobas. Ay, no puedo. Va a ser tanto a nivel de la membrana basal glomerular como a nivel subepitelial. Eso es muy importante. Y también, como ya les mencioné, hay una disrupción de lo que es la barrera de filtración, lo que va a permitir que pues nuestros eritrocitos pasen sin problema, porque tanto nuestro endotelio, nuestra membrana basal, pues nuestra membrana basal glomerular, ambas, porque bueno, en este caso el daño a los podocitos es indirecto, ¿ok? No es como, por ejemplo, en el síndrome nefrótico, que sí es el daño directo. Aquí no hay daño a nivel, bueno, no tan marcado, ¿no? Porque tal vez sí puede que haya una respuesta inmunitaria, pero principalmente los dos componentes afectados van a ser el endotelio y la membrana basal glomerular. Va a permitir tanto el paso de células sanguíneas como los eritrocitos generando hematuria, también el paso de las proteínas generando una proteinuria, pero recordemos en rango subnefrótico. Bueno, ahora, como ya les había mencionado, en este caso la clínica de estos pacientes puede ser asintomática inicialmente, ¿no? Pero los pacientes pueden venir refiriendo que su orina está de color Coca-Cola, ¿ok? O incluso que han notado que se le han hinchado los ojitos, que el edema es a nivel prioritario, ¿no? Casi en un 80-85% de los casos. Y que este va a tener un predominio diurno, ¿no? Va a aparecer en la mañanita y pues durante el día ya va a desaparecer. ¿Por qué? Porque justamente es porque la gravedad, ¿no? Primero, cuando tú estás parado, el edema se va a concentrar en miembros inferiores, pero cuando te echas, pues el edema puede viajar y puede, bueno, viajar es una palabra bastante coloquial, ¿no? Simplemente que por efecto de gravedad va a pasar a estar a nivel del rostro, ¿no? A nivel prioritario. En casos graves sí puede ser generalizado y pues puede incluir un edema pulmonar, que pues ahí sí el paciente presentaría dificultad respiratoria, ¿no? Disnea. Ahora, también, como ya les había mencionado, el paciente viene con hipertensión por la misma activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque ha disminuido significativamente la tasa de filtración glomerular y por ende se está acumulando, pues la volemia aumenta, ¿no? Y genera el edema, y del edema vemos que disminuye la volemia, y luego esto es sensado por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y pues desencadena múltiples efectos que finalmente terminan en lo que es el desarrollo de el aumento de la presión arterial. Pero recordemos que esta es de fácil resolución, y como ya les había mencionado, esta tiene predominio en niños. Así que tal vez un hallazgo interesante cuando ustedes examinen a su paciente es que un niñito viene con una presión arterial altísima, ¿no? Y bueno, eso principalmente. Y bueno, el caso de la oliguria, este sí se presenta de forma tardía y no es tan frecuente en los pacientes, porque finalmente es algo que sucede en última instancia, ¿ok? Pero es principalmente lo que le menciono, que el paciente viene refiriendo que le sorprende el color de su orina, que tal vez ha notado que siente palpitaciones por el aumento de la presión arterial, y bueno, principalmente eso, ¿no? Ahora, también que ve que sus ojitos están hinchaditos. Ahora, solo estos cambios morfológicos un poquito para repasar, recordemos. Uno,
A nivel de lo que es la microscopía óptica, vamos a ver que estos glomérulos van a ser hipercelulares, como podemos ver en la primera imagen, la de acá que estoy señalando. Eh, y pues justamente por la proliferación de células endoteliales, mesangiales e inflamatorias. En la microscopía eléctrica, que sería la de acá, perdón, la de acá, justamente vamos a ver que el hallazgo más característico va a ser la presencia de los HAMS o de las jorobas subepiteliales, que justamente son estos depósitos inmunocomplejos, ¿no? Que se pueden ver con la microscopía electrónica. Y la inmunofluorescencia, que es la del medio. Vamos a ver que hay depósitos tanto de monoglobulina G, que es justamente el anticuerpo, y del C3, ¿no? Parte del complemento, durante las 2 a 3 semanas iniciando la enfermedad. Ahora, como ya les había mencionado, la glomerulonefritis postinfecciosa puede tener diferentes agentes. Y tales los más representativos vendrían a ser el estreptococo, ¿no? Como les había mencionado. Pero también puede ser que sea no estreptocócica. ¿Y cuáles son los agentes que podrían predominar? En este caso, en infecciones bacterianas, tal vez tenemos, por ejemplo, una endocarditis estafilocócica. Cuando nosotros ya estamos hablando de estafilococo, lo más probable es que estemos hablando de un paciente inmunosuprimido. Tal vez un paciente que tiene VIH o tal vez un paciente que tiene muchas comorbilidades y ya es muy mayor. A su vez, por ejemplo, que finalmente haya desencadenado una endocarditis infecciosa que progrese a una glomerulonefritis posinfecciosa, ¿no? Incluso una neumonía neumocócica por un estreptococo pneumoniae, ¿no? O una Haemophilus influenza. En relación a las infecciones virales, aquí es lo que les menciono, inmunosupresión, lo más característico, un paciente con VIH, hepatitis B, hepatitis C, las paperas, varicela, Epstein-Barr y de las parasitosis, por ejemplo, malaria por el Plasmodium falciparum, malariae, o incluso por el Toxoplasma gondii también podría desencadenar. Pero aquí simplemente voy a tratar de hacerles unas pequeñas diferencias entre, bueno, concisas, ¿no? Entre lo que son los estreptococos y estafilococos en cuanto a la glomerulonefritis, ¿ok? La primera diferencia es la diferencia de edad, que es lo que les mencionaba. Cuando se trata de estreptococos, principalmente estamos hablando de un grupo pediátrico, ¿no? Una población pediátrica. Mientras que cuando hablamos de estafilocócicos, perdón, de estafilococos, pues ya estamos hablando de personas mayores de edad, de 50 a 80 años, y lo más probable es que si es que son jóvenes, pues utilicen drogas endovenosas, ¿no? O intravenosas. Ahora, en relación al tipo de infección, pues ya les había mencionado lo más característico, una faringoamigdalitis o incluso podría ser a nivel de la piel. Bueno, acá no lo menciona, pero acuérdense primero de la faringoamigdalitis y el impetigo. Y en el caso del estafilococo, podría relacionarse a la endocarditis, como lo había mencionado acá. En el caso de, pues, el periodo de latencia, ya les había mencionado que dentro del grupo de estreptococos, va a haber una diferencia entre si es que la infección se desarrolla a nivel de la garganta, si es una faringoamigdalitis, más o menos va a tardar a desarrollarse máximo unos, incluso días, ¿no? Puede ser hasta 10 días. Va a ser bastante breve el periodo de incubación. El periodo en el que se desarrolla, perdón, la glomerulonefritis, pero en el caso si es de la piel, es cutáneo, puede desarrollarse incluso hasta 6 semanas, o sea, es un poco más retardado. Y en el caso, por ejemplo, de el estafilocócico, no hay un periodo de latencia, ¿ok? Es inmediatamente. O sea, a medida que también se desarrolla el cuadro, por ejemplo, de la endocarditis estafilocócica, también se puede complicar a una glomerulonefritis. Ahora, en relación a la presentación clínica, aquí tal vez lo único que les iba a mencionar es que a nivel de los estafilocócicos sí hay una lesión renal aguda. Principalmente esa es la diferencia más marcada. En el caso del estreptococo, aquí la función renal está normal, pero tal vez algo que sí nos va a ayudar bastante a distinguirlo es este color de la orina, ¿no? Color Coca-Cola, o incluso algunos lo mencionan como color D, ¿no? Bueno, según este artículo. Y la proteinuria va a estar en un rango subnefrótico, perdón, esto es muy chueca. Este,
la proteinuria se va a desencadenar en un rango subnefrótico, es decir, inferior a 3.5 gramos por cada 24 horas. Y bueno, también incluso un edema a nivel facial, periorbitario principalmente, incluso hipertensión, esto es lo que les mencionaba, ¿no? Una hipertensión que se resuelve por sí sola, no se preocupen, en niños. Y bueno, algo también que les había puesto acá yo bajito es dónde se van a depositar los inmunocomplejos. A nivel de la glomerulonefritis estreptocócica va a ser a nivel subepitelial, mientras que a nivel de, si es que se fuera una glomerulonefritis estafilocócica, sería a nivel submesangial. Bueno, ya para terminar, chicos, las comparaciones más bastante breves, aunque podemos seguir un poco dilucidando a partir de este cuadro, pero es que no se trata tanto de memorizar, con que sepamos las principales diferencias clínicas, es bastante sencillo recordar este tema, ¿no? Por ejemplo, cómo se desarrolla, cómo es el curso del síndrome nefrítico es bastante abrupto, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, a nivel de la glomerulonefritis postestreptocócica se desarrolla en cuestión de días a semanas. En el caso del síndrome nefrótico, pues es un desarrollo progresivo, porque, bueno, aunque como ya han visto, ¿no? Varía un poco acorde a las causas, pero en general es de una progresión insidiosa. Ahora, en relación a la patofisiología, recuerden, aquí en el nefrítico es un aumento de la permeabilidad, pero por un proceso inflamatorio, mientras que en el nefrótico hay un daño a nivel del proceso pogocitario. O sea, también aumenta la permeabilidad, pero no a costa de una reacción inflamatoria. En el síndrome nefrítico ya vimos que la tasa de filtración glomerular, por lo mismo que la luz del capilar glomerular está reducida, esta tasa disminuye. Pero en el síndrome nefrótico no necesariamente. Puede encontrarse normal, pero también puede encontrarse disminuido. Ahora, en relación a los componentes que vamos a encontrar en la sangre, si es que encontramos urea, perdón, a nivel de la sangre, lo más probable es que estemos hablando de un síndrome nefrótico, en este caso una azotemia. Y pues en el síndrome nefrótico, perdón, era nefrítico. En el síndrome nefrótico vamos a ver que los niveles que van a estar muy disminuidos y va a ser bastante marcado, va a ser la albúmina y va a haber una hiperlipidemia, que incluso se puede medir, ¿no? Con un perfil lipídico. En la orina, los hallazgos más importantes, tal vez para diferenciarlo, es que en el síndrome nefrítico predomina la hematuria, mientras que en el nefrótico la proteinuria. Aunque también recordemos que también vamos a ver cilindros hemáticos incluso en lo que es el síndrome nefrítico. En manifestaciones clínicas predomina la hipertensión, la oliguria y el edema en el síndrome nefrítico, y en el nefrótico pues va a haber una hipotensión. ¿Por qué? Porque justamente se está perdiendo volumen por el mismo edema que tiende a ser generalizado, y por lo mismo que se pierde la antitrombina 3, hay un riesgo de un tromboembolismo, ¿no? O incluso infecciones, porque estamos perdiendo a un componente importante del sistema inmune. Y bueno, acá tenemos las enfermedades que ya hemos visto, destacando tal vez aquí la glomerulonefritis broncoestreptocócica y la nefropatía membranosa. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Ahora vamos a pasar al quiz, pero antes de pasar, tal vez me gustaría saber si tienen alguna duda, la verdad. A ver, voy a tratar de compartir. Por mientras, voy a... ay, no. Mm, a ver, chicos, un ratito mientras que voy compartiendo el quiz, ¿ok? Que acá lo tenía. Voy a abrirlo. Un ratito, chicos, por favor. A ver.
¿Cómo lo edito? Mm, Me deja entrar a mi esto. Ah, tal vez lo puedo ver. Ver esta. Ya, acá está, chicos. Ahorita les comparto el código, ¿ok? Qué raro, no me deja entrar. A ver, vamos a... Chicos, descansito de 2 minutitos, ¿ya? Mientras que voy buscando mi quiz, que no sé por qué no me deja abrirlo. Ya, chicos, lo voy a colocar en el chat, ¿ok? No se preocupen, todo el quiz es acerca de lo que hemos visto. No va... Espérense. Ya, apareció. Nomás es que mi computadora está un poco lenta. Voy a apagar mi cámara, ¿ok? Porque no carga. Ya, ahora sí. Ya, chicos, ahí está el código de acceso. Por favor, entren. Creo que son 8 preguntitas nomás, algo breve para que se les queden las ideas claras. Les voy a poner en el chat también el código para que ustedes puedan ingresar. ¿Listo? A ver, chicos, los espero, ¿ya? A ver, chicos, entren al quiz, por favor. Ahí está el chat. En el chat puse el código. Ya está Mila y Fer. Muy bien. A ver, ¿quién falta? Creo que solo falta Britney. A ver, vamos a ver. Anímate para que luego puedas entrar al sorteo. Ya, ya están los tres.
Ya, chicos. Ay, me olvidé apagar el volumen. Vamos a poner las preguntitas. Ya, chicos, yo sé que no me van a fallar. Todo lo que hemos hecho en clase. Igual, si tienen alguna duda al final, me la dicen, no pasa nada, ¿ok? Vamos, chicos. Continuamos. Es que a ver. A ver, 2 minutitos más y ya lo cierro el quiz, ¿ok? Yo creo que ya lo podemos cerrar. ¿Alguien quiere que lo espere? A ver, me avisa. Me asusté. Ya, lo vamos a terminar ya. A ver, vamos a ver el primer puesto. Felicitaciones, Bri. Felicitaciones, Mila. Y felicitaciones, Wildon. Bravo, chicos. Ok. Bueno, un poquito viendo las preguntas. Aquí nos dice cuál es la complicación más frecuente del estreptococo del grupo, el grupo beta hemolítico. Perdón. El estreptococo beta hemolítico del grupo A. En este caso sería, pues, un síndrome nefrítico, es la única opción. Luego dice, síndrome que se caracteriza por presentar hematuria. Creo que lo puedo poner. Ahí está. Síndrome que se caracteriza por presentar hematuria. Bueno, hematuria ya nos hace pensar en síndrome nefrítico, ¿no? Oliguria, proteinuria y está asociado a hipertensión, importantísimo, y deterioro de la función renal.
¿A qué se asocia esto? Una tasa de filtración disminuida, ¿no? En este caso, el síndrome nefrítico. Ahora, ¿qué nos dice esta? Una característica de la hematuria glomerular. El color, pues, orina marrón, correcto. No presenta coágulos, correcto. Asociación a la hipertensión arterial, correcto. Y acompañado con edema, correcto. Pues en este caso es todas las correctas. Todas las anteriores está bien. En cuanto al síndrome nefrítico, pues, ¿qué nos dice? Presenta proteinuria mayor a 3.5 miligramos por decilitro. Aquí ya les había mencionado que la proteinuria que se encuentra en el síndrome nefrítico está en un rango subnefrótico, ¿ok? O sea que es menor a, pues, a este rango, ¿no? Que es 3.5 mililitros por 3.5 miligramos por decilitro. Ahora, ¿qué nos dice que es autolimitada? Como ya les había mencionado, por ejemplo, la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulonefritis postestreptocócica incluso también puede tener una regresión natural y pues es bastante autolimitada. Bueno, esa es la única que podría ser. Un paciente con edema generalizado, ya nos está llegando un poquito a pensar, hipoalbuminemia y una proteinuria masiva. Ya con esto ya la sacamos. Síndrome nefrótico, muy bien, todos la han respondido correcta. Paciente con antecedentes de lupus, hematuria ya nos hace pensar en nefrítico e hipertensión. ¿Cuál sería? Síndrome nefrótico, no es, tubulopatia, ya hemos hablado que únicamente estos dos síndromes se limitan a la estructura glomerular, no al corpúsculo renal. Una nefropatía intersticial, no. La glomerulonefritis, muy bien. Esa sería la clave. Diabetes mellitus, presenta proteinuria persistente y edema. Bueno, ya habíamos mencionado que la diabetes mellitus es una causa frecuente de lo que podría ser un síndrome nefrótico, ¿no? Por ende, una nefropatía diabética. Bueno, esa salía un poco, nomás, sabiendo el nombre. Un paciente presenta hematuria y proteinuria tras una infección estreptocócica reciente, que el síndrome renal es más probable, y glomerulonefritis. Listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias por asistir. Cualquier duda, por favor, me lo pueden decir ahorita o si no, ya para cerrar la reunión, ¿ok? ¿Todo listo? ¿Todo claro? Ok, chicos. Gracias, cuídense. Ah, dime, Britney, dime. No, solo me equivoqué en